Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un video de física, pero de interpretación de gráfico, en donde vamos a responder un par de preguntas que tiene este problema. El ejercicio nos dice que un auto recorre 100 kilómetros, obviamente hace 100 kilómetros de distancia. Ahora nos dice si el siguiente gráfico, que lo tenemos aquí, representa la posición de este auto en función del tiempo que ha demorado en hacer esos 100 kilómetros. Nos dice determinar cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar, cuánto tiempo tardó en total, bueno, y otras preguntas más que la tenemos aquí abajo. Bien, primero nosotros nos tenemos que dar cuenta en el gráfico que tenemos aquí. Tenemos que fijarse que la posición, o sea, lo que tenemos de manera vertical es la distancia, o como también lo tenemos aquí, la E de espacio. En el eje vertical, que nosotros generalmente decimos eje Y, lo tenemos al espacio y está medido en unidades de kilómetro, de la longitud en kilómetros. En el eje horizontal, que nosotros generalmente tenemos la X, aquí tenemos el tiempo, que está en unidad de hora. Bueno, que también tenemos que darnos cuenta, según como está aquí en el gráfico, que me dice que en una hora recorre 40 kilómetros. Acá va a haber un dato importante que dice que en 2 horas también está en 40 kilómetros. En 3 horas no lo tenemos exactamente colocado porque no está hecho el cálculo, que lo podemos hacer después, pero más o menos en 3 horas está aquí, en este punto en kilómetros, que tampoco sabemos cuántos kilómetros está recorriendo en 3 horas. Luego tenemos que en 4 horas hizo los 100 kilómetros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta del gráfico es, obviamente teniendo en cuenta que estamos en espacio en función del tiempo, que cuando está de esta forma, o sea, tiene una forma inclinada o las líneas que uno hace por acá, está con una inclinación, significa que el móvil, objeto, lo que fuese, está justamente recorriendo espacio. Ahora, si nosotros lo tenemos como muestra acá, que está horizontal, significa que no se está moviendo, o sea que está quieto. Y esto es lo que a nosotros nos responde la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo estuvo parado sin avanzar? Y bueno, como acabo de explicar, me tengo que fijar en el gráfico en donde aparece una forma que sea como horizontal. Justamente aparece solo en este lapso o intervalo de tiempo que es desde 1 hora hasta 2 horas, o sea, llegaría entre 1 y 2, que si uno se fija, el salto de 1 a 2 significa que hubo 1 hora. Entonces la respuesta al primero es 1 hora. 1 hora estuvo detenido el automóvil. La segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardó en total? Bueno, fíjense que como estamos dando cuenta, según el gráfico, se recorren 100 kilómetros y este es el tiempo que transcurrió para poder realizar todo ese movimiento. Por lo tanto, aquí está lo que demoró en total, que son 4 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en total? 4 horas. De ahí dice, ¿cuántos kilómetros recorrió en la última hora del recorrido? Bien. Nosotros, para poder hacerlo a esto, si vamos aquí, justamente es el punto que yo marqué. La última hora es entre 3 y 4. Y como dije, no tenemos el kilómetro y tampoco tenemos la velocidad.
Ahora, yo sí sé cuánto hay desde este punto hasta este punto, porque de 40 a 100 hay 60 kilómetros. Y de ahí están estas formulitas que yo he puesto acá, que son las formulitas de el movimiento rectilíneo uniforme. Justamente yo tengo el espacio, según el dato que tengo, el espacio es 60 kilómetros. Eso es lo que tenemos desde este punto hasta este punto, porque son 40 a 100, le faltan 60, es lo que tenemos para recorrer. El tiempo que se demoró en recorrer es todo este intervalo, de acá a aquí. Si yo cuento 2, 3, 4, sería de 2 a 3 hay 1 y de 3 a 4 hay 1, o sea, son 2 horas. Entonces yo ya pongo acá como dato el tiempo que tengo, 2 horas, y directamente voy a calcular mi velocidad, que la velocidad es espacio, que ya lo tengo, 60 kilómetros sobre 2 horas, que es el tiempo. Obviamente, si hacemos 60 dividido 2, nos da 30 kilómetros por hora. ¿Qué significa 30 kilómetros por hora? Que en una hora yo voy a recorrer 30 kilómetros. Entonces, si yo sé que la velocidad desde que empezó a recorrer después de los 40 kilómetros es 30 kilómetros por hora y tengo 2 horas, la pregunta me dice cuántos kilómetros recorrió en la última hora. Entonces los kilómetros serían, la respuesta sería 30 kilómetros, porque justamente en este último lapso hace 30 kilómetros en una hora. Bien, la cuarta pregunta nos dice cuál fue su velocidad promedio en todo el recorrido, o sea, desde este punto hasta este punto. Ya como dato tenemos el tiempo, que son 4 horas, y la distancia, que el total son 100 kilómetros. Entonces, la fórmula que tenemos es velocidad igual a espacio sobre tiempo. Velocidad va a ser el espacio, 100 kilómetros, y el tiempo, 4 horas. Entonces la velocidad va a ser 100 dividido 4, me da 25 kilómetros por hora. O sea que ya tenemos la respuesta de la cuarta, 25 kilómetros por hora. Con la quinta pregunta dice, ¿cuál fue su velocidad promedio en los primeros 50 kilómetros? Como no tenemos esos 50 kilómetros marcados, nosotros sabemos que van a haber 10 kilómetros aquí, que van a estar más o menos por acá, ¿sí? 50 kilómetros, más o menos va a estar por acá. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que en este intervalo, en esta parte de tiempo, el vehículo se trasladó con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Yo lo que quiero saber es cuánto demora en hacer 10 kilómetros. Entonces, yo tengo que hacer con esta formulita de tiempo para esa primera parte. ¿Y qué tengo? Tiempo va a ser el espacio, que son 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿por qué? Acuérdense lo que dije. Nosotros ya tenemos 40 kilómetros aquí y me faltan 10 kilómetros para llegar a los 50, que es lo que me pide la pregunta, que dice cuál fue su velocidad promedio en los primeros 50 kilómetros. Nosotros ya tenemos aquí más o menos lo que es la distancia. Lo que a mí me falta conocer es el tiempo que se demoró en hacer estos 10 kilómetros para saber el tiempo total, y ahí hacemos el promedio. Entonces, volviendo a eso, hacemos 10 kilómetros sobre la velocidad, que sabemos que es 30 kilómetros sobre hora. ¿Qué va a pasar aquí? Primero se van a simplificar y también se va a simplificar los kilómetros. Esta hora, unidad de hora, va a pasar arriba. Entonces va a tener tiempo, va a ser 1/3 de hora. Lo vamos a dejar en 1/3 porque es un número periódico.
Entonces yo tengo aquí son 2 y 1/3. Si yo quiero calcular eso, ¿cuánto va a ser acá? Hora total, yo tengo 2 horas, entonces a 2 horas le tengo que sumar 1/3. Esto lo podemos resolver. Si tengo 2 horas más 1/3, directamente hacemos 3 por 2, 6, más 1 es 7. Entonces tenemos 7/3 de hora. Eso es lo que va aquí, 7/3 de hora. Esto es como para no dejarlo en número decimal porque es un número periódico. Bien, entonces ahora, como me pide la velocidad promedio en los primeros 50 kilómetros, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es otra vez con la formulita de velocidad y directamente pongo velocidad va a ser igual a 50 kilómetros dividido 7/3 de hora. Entonces, esto, la velocidad ya me va a quedar de una manera que si nosotros lo colocamos esto como una división de fracciones, me va a quedar 50 dividido 7/3. La unidad de velocidad va a quedar kilómetros por hora. Entonces va a ser 50 por 3, que me va a dar 150 sobre 7, porque acá hay un 1 por 7 es 7. Entonces ya tenemos la velocidad, que es 150 sobre 7. Si ustedes quieren tener un número que no sea una fracción, directamente con la calculadora hacen 150 dividido 7 y colocan los números decimales que le aparecen. Siempre pueden tomar 2 si es que tienen más y se hace un redondeo. Entonces ya tenemos la velocidad promedio en este punto, que me dice que es 150 kilómetros por hora, o sea 150 sobre 7 kilómetros por hora. La última pregunta me dice cuál fue su velocidad promedio en las primeras 2 horas. O sea, vuelvo a ver el gráfico, veo que las primeras 2 horas están hasta aquí y yo sé que hizo 40 kilómetros en 2 horas. Velocidad promedio es volver a aplicar la formulita de velocidad, que es espacio sobre tiempo, y ahí es donde yo coloco 40 kilómetros sobre 2 horas y eso me va a dar la velocidad. 40 dividido 2 es de 20, entonces la velocidad promedio es 20 kilómetros por hora. Y ahí ya hemos resuelto todos los ejercicios, o sea, todas las preguntas de este problema.